Y bueno, pues aquí tenemos una compuerta adicional. La compuerta está entre esta zona que dice AB. Y lo que tiene de extraño esta compuerta, esta es la vista frontal. Esta curvita de aquí está descrita por esta función. Z es igual a 0.8 por x al cubo. Aquí el asunto es que esta puerta no existe en la tabla de momentos de inercia que aprendimos a utilizar en la clase pasada. Entonces, pues, ojalá y hayan aprendido ya la lógica de cómo resolver el problema previo, pero pues aquí no nos sirve, ¿verdad? Porque esta no está en esa tabla. ¿Qué otras cosas nos dicen? Bueno, yo aquí les sugiero desde dónde iniciar el cero cartesiano. Yo le puse arbitrariamente que hacia este lado crece y hacia este lado crece z. Y les digo que estamos en un cuerpo acuoso, seguramente es agua por la densidad. Y les doy también distancias de la superficie del agua hasta donde empieza la compuerta, hay 2 metros. Y luego toda la longitud completa en z de la compuerta, que sería esto de aquí, son 3 metros. Lo que nos están pidiendo determinar es la fuerza del líquido que tiene que soportar la compuerta y los 2 puntos que se llaman centros de presión. En el ejercicio previo decíamos que era un punto único llamado LCP. La diferencia es que ahora yo les estoy pidiendo la coordenada de ese mismo punto en X y en Z. Para obtener ese punto también utilizamos momentos de inercia, pero se trabaja un poquito diferente. La dificultad radica básicamente en que esto no está en las tablas. Vamos a necesitar utilizar las expresiones que ya ubicamos, las expresiones con integrales y con elementos diferenciales. Y la primera pregunta es, ¿cómo nos convendrá trabajar con los elementos diferenciales? Yo sé que lo pueden ver porque se los estoy mostrando, ¿no? Pero no es seguro que la lógica les parezca aceptable. Entonces, obviamente hay 2 opciones. Cuando decimos que vamos a construir elementos diferenciales, pues podemos ponerles muchas formas. A lo mejor no es usual, pero si yo les dijera que tengo un toroide es una dona en 3D. Y yo les digo, necesito sacarle el volumen a esta dona, bueno, toroide. Pues, ¿cómo le hago, no? A lo mejor se ponen a buscar expresiones geométricas. Normalmente lo que se hace, bueno, no sé si es normalmente, pero al menos a mí como me enseñaron a hacerlo, es que buscas algún corte de la figura en alguna posición en la cual puedas tener una lógica de qué tipo de mallas diferenciales puedes trazar. O sea, como si reprodujera esos volúmenes diferenciales a lo largo de todo, dándole toda la vuelta a la dona, los 360 grados, y ya con eso obtendría el volumen. Mucha gente lo único que ve de integrales es, pues tienes una función rara, y entonces hago rectangulitos, ¿no? Porque quiero sacar el área debajo de la curva. Este es como el ejemplo clásico. Y te dan límites. Quiero desde aquí hasta aquí. Y hago un montón de líneas diferenciales o rectangulitos diferenciales. Que la altura va cambiando para ajustarse a la altura de la curva. Pero este grosor es fijo, ¿no? En este caso, así como se los estoy dibujando, el ancho de estos rectángulos sería un diferencial de X. En este caso, pues es lo más sencillo. Hacer el trazado de áreas utilizando un montón de rectángulos con esta longitud diferencial y con una altura que se vaya acoplando con estas de aquí. No son cálculos perfectos. Yo sigo haciendo mis rayas. Cuando tú te acercas... Me pasé. Cuando tú te acercas... Me volvió a pasar, pero hagan de cuenta que no. Cuando le haces un min a cualquiera de estos elementos diferenciales, pues vas a ver que siempre hay un pedacito del rectángulo diferencial que sale sobrando, ¿no? Si alguna vez hacen cálculos, que seguramente sí, con métodos numéricos, ese es el tipo de cosas por las cuales vamos modificando el número de decimales para poder tener el nivel de error aceptable. Entonces, el asunto es que entre más delgadito sea este diferencial,
pues menor nivel de error tengo aquí por los sobrantes que pueda tener en los rectángulos. Y después de decirles todo esto, sí saben de qué es esto estoy hablando, ¿verdad? Cuando les digo que hay que hacer áreas diferenciales para encontrar esta área de aquí. ¿Sí ubican? Entonces, al final de cuentas, esta es una figura que nosotros nos inventamos con esta función para describir esta curva superior. Entonces la pregunta es, ¿cómo me convendrá sugerir mis rectángulos diferenciales? Así como estos de las funciones que clásicamente usamos, o acostados, ¿y por qué? Si yo hiciera elementos diferenciales verticales, en la parte de arriba del elemento diferencial, en medio y abajo y cualquier punto intermedio, estaría yo soportando presiones hidrostáticas diferentes. Y entonces, esta expresión de aquí, bueno, ¿cuál de todas las presiones me estaría ayudando a calcular? Realmente no sería funcional. Lo que más nos conviene es tomar elementos diferenciales horizontales, aunque no vayan con la lógica que ustedes a lo mejor por default se saben para hacer integrales, de tal suerte que cada uno de estos rectángulos tenga una presión constante. Eso es tal cual lo que les estoy mencionando aquí. Eso es lo que me interesa, esto es lo que me sirve. Pues me tengo que regresar a la expresión diferencial, esta fuerza, ya sabemos, esta viene de una integral de diferenciales de fuerzas que viene de decir presión por diferencial de área y luego esta presión yo la sustituí por todo esto, ¿no? Primero por rho g h y luego la h la sustituí por seno de teta por L. Esto ya lo platicamos la clase pasada. Posteriormente, bueno, pues la primera simplificación quizás sencilla es hablar del ángulo. Como esta es una compuerta que está completamente vertical, pues estamos hablando de seno de 90. Y seno de 90, esto es 1, por eso aquí aparece este 1 de aquí. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar con el diferencial de área? Dijimos que el diferencial de área iba a ser horizontal. Por la forma en que yo estoy dibujando mi plano cartesiano, este diferencial lo estoy definiendo de esta manera. Diferencial de z es este grosor. Es el grosor de este rectángulo, tal cual. ¿Por qué lo estoy multiplicando por x? Yo necesito cubrir esta superficie. Y esta es el equivalente a la altura de esta función. Aquí a lo mejor se llamaba, le voy a poner h. Bueno, aquí esta altura de este rectángulo diferencial se llama x. Así que sí está bien esta expresión de aquí. Aquí lo único que estoy transcribiendo es que dice z está en función de x, es 0.8 por x al cubo. Por lo tanto, si yo necesito este elemento diferencial de z, pues voy a diferenciar esta expresión que tengo aquí. 3 por 8, pues 24, que esto es 2.4. X al cubo termina siendo x cuadrada de x. Estos elementos los voy a ir sustituyendo aquí en mi expresión. Este diferencial de área lo sustituyo por x de z. La siguiente cosa que hago de este paso a este paso es sustituir esta L. Estos 2 metros los tengo que tomar en cuenta si voy a cambiar, en lugar de estar utilizando x y y, si voy a necesitar la coordenada L que empieza desde acá, pues le tengo que sumar estos 2 metros, exactamente. Y luego la posición, pues corresponderá con lo que sea que yo quiera avanzar en z. Esta z la estoy sustituyendo por este 0.8 x cúbica, tal cual es esta expresión de aquí. Por eso los pusimos de colores para tratar de perderlos lo menos posible. Y bueno, pues aquí a lo mejor podríamos decir, pues ya acabé, ¿no? Deja íntegro. Pues sí, nada más que aquí tengo una x y aquí tengo dz. O sea, necesito que sean al menos las mismas variables para que mi integral sí funcione. Entonces la última sustitución que hago es que este dz, que es el que tengo por acá, lo sustituyo. Y una vez hecho esto, lo demás ya no debería ser ningún problema. Vamos a tener que integrar pues desde donde existe la puerta hasta donde se acaba, ¿no? Aquí me dicen que la puerta mide un máximo de x de 1.55 metros. Entonces integro desde que x vale 0
hasta que vale 1.55 metros. Y bueno, si no me equivoqué, debería darnos a ustedes y a mí esta misma fuerza. Para las dos posiciones, o sea, esta ya es la primera parte del problema. Nos pedían la fuerza, ya está. Ahora nos faltan las coordenadas. Para poder obtener las coordenadas, tenemos que hacer un análisis con momentos de inercia. De repente es un poquito confuso también. Básicamente lo que vamos a estar utilizando son las expresiones de fuerza por brazo de palanca. Ya sabemos que es fuerza por la posición del centro de presión. Y su contraparte, pues también existe en la expresión diferencial. Esto que sustituía aquí, a lo que le puse el corchete, es esta misma expresión. Densidad por gravedad por longitud por el 1. Digo, podría no haberlo puesto, pero quise ser muy explícita. Todo esto es la fuerza L. Y este es el brazo de palanca. El brazo de palanca es en esta dirección. Es decir, estoy yo integrando esta fuerza a lo largo de toda esta dirección. Y luego voy a ver en cuál de todas las coordenadas en Z termino yo pudiendo equilibrar esta fuerza que acabo de obtener numéricamente. Esa es la lógica. Aquí otra vez hay que hacer las mismas sustituciones. Esta L de aquí se convierte en 2 más Z por la misma lógica que vimos de este lado. L no existe desde aquí, o sea, no coincide en el mismo origen. L existe desde la superficie y la diferencia en distancia entre esas dos posiciones son estos 2 metros. Y luego, de Z lo tengo que sustituir para estar buscando que sean las mismas letras. Quizás aquí hubiera sido más cómodo dejar todo en zetas. No lo hice así. Pero bueno, yo ya de aquí hice la misma lógica que hice arriba. Convertí de Z en en expresión de X. Y luego todas las Z las convertí en X. Y luego agrupé todos los términos e integro igual. Desde 0 a 1.5. Estoy tomando esta variable como el límite. Si la tomara como Z, pues tendría yo que calcular cuál es la altura máxima que tiene, ¿no? Esta expresión de aquí, más o menos es la misma que acá. Aquí lo que yo les decía es que una manera de representar estas tendencias de giro. Aquí yo les había puesto una compuerta y yo les decía, bueno, es que la bisagra permite que la puerta se abra en estas dos direcciones. Y normalmente una de las preguntas clásicas es ¿qué tanta fuerza le tengo que poner para sostener la fuerza del agua? Decíamos que en esta compuerta, que era plana y además se podía representar como una sola figura geométrica, entonces había una sola posición, que era la que yo llamaba longitud del centro de presión, en la cual yo iba a poder justamente equilibrar las fuerzas. Este momentum es esa como tendencia de giro. Se constituye, por definición, en una fuerza que multiplica un brazo de palanca. Esta es la expresión general. De esta expresión general, que son una fuerza grande ubicada en un punto específico y macroscópico, podemos nosotros sacar las equivalencias basándonos en integrales de expresiones diferenciales, donde típicamente el brazo de palanca va a tener que ser de todas maneras una posición específica, pero la fuerza, como estamos hablando de un cuerpo líquido, esta normalmente se constituye de diferenciales de fuerza que vamos a integrar. ¿Por qué? Pues porque aquí abajo la presión es diferente que aquí arriba, ¿no? Entonces de esa manera vamos compensando estas diferencias. En este caso era una única coordenada, repito, una longitud del centro de presión. Lo que sucede aquí en este problema es que es una figura extraña, no es una figura geométrica normalita, aunque es plana. O sea, en este dibujo ni siquiera se ve. ¿Por qué? Porque está aquí, donde tengo mi raya verde del eje Z. Ahí está la puerta, es plana. Pero es una figura extraña a la cual no le encuentro el eje de simetría. Eso fue lo que quise decir. La otra, la del ejemplo pasado, era una puerta rectangular
Entonces, si es un rectángulo, pues aquí yo fácil le encuentro... Ay, ¿por qué le puse 2 rayas? Si es una puerta rectangular, yo fácilmente le encuentro el eje de simetría en la altura. Y si lo quiero obtener, pues también puedo encontrar el eje de simetría en la otra posición, ¿no? En ambas está bien fácil que yo lo vea. Como esta es una figura rara, yo necesitaría hacer un análisis geométrico distinto para poder saber dónde están esos puntos donde yo puedo identificar el equilibrio. En la otra clase, yo les decía, si solo me interesa la geometría, hago un promedio ponderado. Estos, que son geométricos, es lo más parecido de lo que les he mostrado a lo que les estoy pidiendo que calculemos en este problema. En este problema les dije que necesito la coordenada XCP, ZCP. Significa que de esta figura yo necesito saber en qué posición exactamente en X y en Z yo puedo ubicar esa fuerza que va a equilibrar que la compuerta no se abra por el peso del fluido que tiene de este lado. Finalmente, este cálculo es el que a veces les da dolores de cabeza. Esta parte es idéntica, fuerza por brazo de palanca. Estoy buscando la posición en X donde yo pueda ejercer la presión en el centro de presión. Esto de acá es la fuerza, igual que la escribí arriba. Todo esto. El asunto es que aquí yo le puse X sobre 2. ¿Por qué será? Porque este elemento diferencial, la distancia a la que se refiere su compañero, este elemento diferencial sí tiene un eje de simetría. Es un rectángulo. Este brazo de palanca es la mitad del rectángulo. Entonces, a veces esto confunde. Hay quizás más de una manera de darles esta explicación. Aquí Z siempre es una posición. Siempre es en donde me voy a encontrar. Entonces es una variable completa. Pero cuando yo estoy hablando de en la distancia en X, X no es una distancia en función de la cual yo vaya a integrar. Yo sigo integrando en función de Z. X está relacionada con el eje de simetría o la representación geométrica. Entonces este siempre es X medios. Claro, si mi figura está acomodada como yo lo puse con el plano cartesiano. Hecho lo anterior, pues lo que queda realmente son las mismas sustituciones. Necesitamos que sea una sola variable, así que yo convertí todas en X. Son los mismos límites de la integración. Y al final despejamos XCP y si no me he equivocado debería salirles algo muy parecido a esto. Pues entonces con esto concluiremos el ejercicio. Las coordenadas son 1.82. Y pues más o menos, digo, esto es así muy arbitrario, más o menos estaría como en esta zona. La ubicación del punto del centro de presión.